Agradecido, doctor Sergio Zaraco. En principio, gracias por el tiempo que siempre nos dedica para con la comisión fundadora. Sabemos que está por demás ocupado en esto que está ocurriendo de público conocimiento a nivel mundial y le queríamos quitar un par de minutos para que nos eduque, como siempre hizo en la facultad, en principio por el tema del policonsumo, todo lo que es droga y esto que viene anunciando la Organización Mundial de la Salud, y después comentarle algunas otras cositas más, pero en principio ese tema que era el que queríamos abordar, ¿no? Gracias, por favor. No, por favor, un gusto y que tiene que ver con un tema que hoy toma una relevancia importante, ya que esta situación que estamos viviendo de pandemia ha llevado a que dentro de las acciones que están indicadas para disminuir la circulación del virus es el aislamiento social. Este aislamiento social es obligatorio que genera cambios en nuestras conductas, nuestros ámbitos normales de trabajo y en nuestras habitualidades a nivel del hogar, y que esto va desencadenando cambios a nivel psicológico, a nivel conductual. También esta pandemia que lleva un poco más de 100 días nos genera incertidumbre. Esto dispara cuadros de angustia ante lo desconocido o cuánto va a durar, hasta cuánto vamos a estar bajo esta situación, qué riesgo puede tener sobre la vida. Y el otro aspecto que genera un estrés significativo es lo que tiene que ver con lo económico, en también incertidumbres y preguntas que vemos en lo económico. Esto hace que estemos en una situación de angustia, de estrés, eh, que vemos que a veces ante ciertas actitudes o ante la ingesta de ciertas sustancias, vemos que se disminuyen o pueden ser de utilidad para paliar este fenómeno. Así tenemos en esto sustancias químicas legales y otras que son ilegales. Dentro de las legales tienen que ver con los psicofármacos, ansiolíticos o algunos antidepresivos indicados o recetados por profesionales del área de la salud mental, pero también hay otras sustancias no farmacológicas que también tienen un impacto sobre el sistema nervioso central, modulando neurotransmisores, en donde ayudan también a contener estas situaciones de estrés o situaciones de depresión o situaciones de disconfort, que al consumirlas vemos que hay una leve mejoría o que nos sentimos un poco mejor. El hecho es que estas sustancias, como pueden ser el alcohol, como puede ser el tabaco, como puede ser la marihuana, cocaína u otras sustancias psicoactivas, tienen el inconveniente que actúan sobre áreas cerebrales específicas que están relacionadas con las áreas de recompensa, moduladas por estos neurotransmisores que van a interactuar por acción de estos químicos, y que esto pone en marcha un mecanismo de adaptación a nivel de receptores específicos que van transformándose en este consumo para sentir un bienestar o un placer en un consumo de necesidad, porque estas áreas cerebrales empiezan a exigir la presencia de esta estimulación para no entrar en un estado de disconfort o de abstinencia, y que ahí va despertando estos fenómenos que hoy vemos que pueden terminar de un consumo habitual, como puede ser hablando siempre de personas adultas, porque ya han culminado sus procesos madurativos cerebrales, al consumo de alguna bebida alcohólica con las comidas o en algún momento, a que esto empiece a ser algo más frecuente y habitual, y que pasemos de un consumo que existe controlado a un consumo problemático y que puede desencadenar en esto que decíamos, que es una dependencia o adicción, que son trastornos mucho más complejos relacionados con esto que habíamos dicho, con Bien. una situación social, una situación psicológica y una situación biológica o química de cada uno de nosotros, que hace que pueda desencadenar en estas problemáticas que suelen ser muy complejas en lo personal y en lo familiar. Excelente, excelente. Y puntualmente la gente que está privada de la libertad o esta gente que en cierta forma hoy se le imposibilita acceder al consumo diario porque lo tiene ya crónico, ¿no? Lo tiene como habitué
para paliar su situación por cosas no superadas, lo que fuere. Esta gente que actualmente se está viendo reflejado en estos femicidios o en estos casos de violencia de género, o no tiene contacto, no es comparable, o no habría que ir por ahí. Esta gente que no está consumiendo necesita consumir. La abstinencia esa que comentaba, para aquellos que conocemos un poco el tema de droga, o al menos en lo trabajo social que hacemos, entendemos algo, pero puntualmente me interesa ahondar en ese punto, doctor. Acá tiene que ver, no tanto por el lado de abstinencia, que esto es otra problemática importante que puede desencadenar, dependiendo de la sustancia, en alguna afectación orgánica. Pero sí en aquellos que están haciendo este consumo problemático, puede facilitar comportamientos no habituales o que en otra situación son controlados o contenidos. Nosotros tenemos, los seres humanos, un desarrollo cerebral distinto que el resto de los animales, donde en la parte más anterior, en el cerebro prefrontal, se encuentran áreas específicas que tienen que ver con el control de impulsos, que tienen que ver con el razonamiento lógico, que tienen que ver con el pensamiento abstracto, las conductas, lo social. Lo que nos hace ser humanos es este cerebro prefrontal, que otras especies no lo tienen. El hecho es que estas sustancias psicoactivas, el alcohol, cocaína, marihuana y demás sustancias psicoactivas, actúan específicamente en este cerebro prefrontal, teniendo un efecto de estimulación o inhibición, dependiendo del tipo de sustancia que hablemos. Inhibición, aquellas que son depresoras, como el caso del alcohol o la marihuana, que tienen ciertos efectos depresores, porque actúan sobre un neurotransmisores que tienen que ver con ello. U otras que tienen una acción estimulante, como el caso de la cocaína, en donde afectan estos fenómenos inhibitorios en forma sustancial que va a afectar nuestra conducta. Es decir, que ante un determinado estímulo, nosotros tenemos un proceso reflexivo donde actúan estas áreas prefrontales, donde van a evaluar la respuesta, las consecuencias de esa respuesta o la situación que puede llevar a una determinada actitud. Así es que, por ejemplo, bajo el efecto del alcohol, que tiene un químico que tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso central, ya que cuando ingerimos el alcohol rápidamente pasa al torrente sanguíneo y se difunde, se impregna todas las células de nuestro organismo, teniendo un pasaje excepcional a nivel del sistema nervioso central por sus propiedades lipídicas, grasas, que permiten un rápido pasaje de estas sustancias. Allí el alcohol, de acuerdo a la dosis, va a producir estos fenómenos depresores. Lo primero que deprime, por una ley física, que es la ley de Jackson, que va deprimiendo en forma inespecífica y general todas las áreas cerebrales en forma descendente. Lo primero que va a deprimir, por lo tanto, es la corteza cerebral, y esta área de corteza prefrontal. Es decir, que lo primero que inhibe son nuestros inhibidores, aquello que hacen que contengamos una respuesta no apropiada o culturalmente o socialmente no apropiada, que es aprendida a través de la enseñanza y a través de todos los procesos cognitivos que hemos tenido en nuestro desarrollo, que nos hacen ser distintos al resto del reino animal. Por lo tanto, al estar inhibidos estos procesos, nuestra respuesta va a ser sin freno y puede terminar en una simple discusión, en una situación de riña, golpes o violencia. Por eso, estar bajo el efecto del alcohol, uno de los problemas asociados a ello es el aumento de la violencia o de conductas de riesgo. En el caso de la cocaína, contrariamente, es un estimulante, es decir, que predispone a tener una respuesta excesiva y que está asociado con otros fenómenos que tienen que ver con cuadros de celotipía, con cuadros de ciertos trastornos paranoicos, o que uno puede dejar o imaginar situaciones no apropiadas en donde la conducta que se va a tener va a ser desmedida y que puede terminar en situaciones también de riesgo en cuanto a problemas de riñas, golpes, y que no solamente
son en forma aislada, sino que pueden ser repetitivas por este efecto estimulante propio que tiene la cocaína. Lo pensaba, ni bien iba comentando que es muy grato para aquellos que lo hemos tenido como docente, me sentía como un alumno en aquel momento. Puntualmente para los profesionales que trabajamos en higiene y seguridad en la industria, hoy en el Día de la Higiene y Seguridad a nivel nacional, 21 de abril del 2020, puntualmente para aquellos que hoy por hoy no estamos del sector, los profesionales de higiene y seguridad, pero cuando esto pretendemos que Dios mediante surja de empezar a salir a la calle, ¿cómo detectamos nosotros a un empleado, a este caminante a pie que hoy sale a trabajar? ¿Cómo lo podemos detectar si tiene o cuál condición? Porque el olfato hoy no es la realidad que nosotros vamos y lo podemos detectar que tiene alcohol, pero no podemos detectar que tenga alguna droga en sí, porque se automedica la gente por sí, por per se, porque ya viene de la casa con un resfrío. ¿Cómo detectamos eso? Mayormente los riesgos son muy grandes en cualquier industria, ya sea el petróleo, ya sea la viticultura, la bodega, en las viñas mismo, que están hoy en plena vendimia. ¿Es fácil de detectar eso, doctor, para el profesional de higiene y seguridad? No, a veces tiene que recurrir a ciertas actividades, por ejemplo, con el uso de distintas técnicas de laboratorio. La más conocida, que como bien decías, es el hecho del uso del alcoholímetro en aire expirado, es decir, un equipo que mide la concentración de alcohol en el aire que sale de pulmón. Este equipo específicamente va a medir las concentraciones alcohólicas que están en el aire cuando se exhala, en donde por un viejo estudio que se demostró que la concentración de alcohol que hay en 2 litros 100 de aire expirado es el equivalente al que hay en 1 mililitro de sangre. ¿Esto qué permite? Que yo haciendo este cálculo de la cantidad de aire expirado en relación a esta 2 litros 100 por mililitro de sangre, yo puedo tener un número estimativo de cuál es el grado de alcohol que puede haber en sangre. Recordemos que es un método indirecto, no de certeza. El único método de certeza que yo tengo para asegurar cuál es la concentración de alcohol es el dosaje de este en sangre. Y la prueba Gold estándar es con una cromatografía en fase gaseosa que me dé esa certeza. El otro es indicativo u orientativo para saber estimativamente cuál es esa concentración, que es el alcohol en aire expirado, para saber si el trabajador está en riesgo o poniendo en riesgo a sus compañeros al entrar con alcohol o presencia de alcohol en su sangre. Pero hay otras técnicas también que son importantes llevar adelante en lo que específicamente se relaciona con la medición de otras sustancias en sangre o que también por métodos indirectos se pueden detectar sus metabolitos en orina o en saliva. Hoy más recientemente hay estudios que facilitan y mejoran este tipo de estudios al detectarlo en saliva. Entonces, se puede aplicar esta técnica también para saber si este trabajador está en riesgo o poniendo en riesgo a sus compañeros al estar bajo el efecto de estas sustancias, o porque alteran su equilibrio, sus respuestas motoras o sus respuestas, sus reflejos, que pueden aumentar el riesgo de accidentología laboral, como en el caso de estar bajo el efecto de la marihuana, que habíamos dicho que es una sustancia depresora, que tiene un comportamiento en lo que hace a lo motor y a lo reflejo similar al alcohol. Por lo tanto, es altamente peligroso hacer cualquier actividad bajo los efectos de la marihuana. O la cocaína, que por su efecto estimulante, lo que hace es generar una sensación de seguridad, de omnipotencia, que hace que las conductas sean mucho más arriesgadas, que no se evalúe perfectamente el riesgo de alguna actividad y uno se siente un superhombre, que todo va a salir perfecto, y eso también sabemos que cuando se minimiza el riesgo aumenta la situación de accidente. Entonces se puede hacer esta medición de estos metabolitos en estas dos excreciones, que es orina o saliva, donde yo puedo saber si este trabajador ha estado bajo el uso de estas sustancias. Y que esto tal vez después que salgamos, por lo que habíamos dicho, esta cuarentena, o este aislamiento social obligatorio, vamos a tener tal vez un mayor riesgo de que algunos trabajadores estén bajo el efecto de estas sustancias, porque se ha sumado al estrés normal o habitual que tenemos en nuestra vida cotidiana,
estas nuevas circunstancias e incertidumbres que habíamos mencionado al comienzo. Por eso yo creo que es muy importante establecer estas políticas de alcohol y drogas en el ámbito laboral como una medida preventiva en cuanto a la seguridad y a la higiene, porque no solamente tiene que ver con disminuir la eventualidad de un incidente laboral, sino también proteger al trabajador y a su familia de que pueda ser detectado y acompañado oportunamente antes que ingrese en una situación de un consumo problemático o una dependencia que son mucho más complejos y tienen un alto impacto social y familiar. Clarísimo, clarísimo como el agua lo que comenta, excelente. Puntualmente ha tomado nota, sé que es bastante estudioso del tema y sigue como profesional y docente, que ahora se ha incorporado al listado 658 de la resolución el coronavirus, que no estaba contemplado con el listado de enfermedades. Exactamente. Eso es un beneficio para todos estos actores, estos superhéroes sin capa que hoy están velando por nuestra seguridad, ¿no? Eso es bastante interesante comentarlo porque desde el punto de vista médico me parece muy propio tenerlo aquí y hoy entendemos que la ART lo tiene que cubrir como la superintendencia, ¿no? ¿Cómo lo ve a eso para que se implemente? ¿Será viable que si una persona se llega a contagiar hacer la denuncia? ¿Usted lo considera bastante? Lo veo un poco complejo inicialmente porque primero va a haber que demostrar la causalidad y que puede traer alguna complejidad en cuanto al resultado final, porque el decreto claramente lo especifica como un riesgo laboral, pero pueden haber después todos los intermedios jurídicos que puedan o tengan que ver con la demostración de que esa infección fue contraída durante o en ocasión del trabajo. Así que yo creo que eso todavía queda un camino por ver o especificar y seguramente sin lugar a dudas esto va a terminar repercutiendo en las comisiones nacionales para que resuelvan ante estas situaciones para que sea tomado como una enfermedad laboral. Como así también, saliendo de este tema del listado de enfermedades, como así también el tema de las cámaras que se están instalando en la calle, ¿no? En el caso en algunos puntos de la provincia que están instalando estas, ¿cómo les llaman? Cámaras sanitizantes, cámaras... Lo llaman túneles de desinfección o cámaras sanitizantes que tienen que ver con un poco de las necesidades económicas y que ven tal vez la oportunidad de una salida comercial. De todos modos, Pero hoy... dice entre el fabricante, entre el que está vendiendo pañuelos y aquel que está llorando, hoy por hoy dice, bueno, yo te fabrico, te lo vendo, hacelo, pero el producto químico que le arrojas a la piel le hace mal, según el estudio que ustedes han hecho, ¿no? No solamente el producto químico, sino la efectividad. Por un lado, si me dijeran que están instalando lavatorios con un dispenser de jabón para que se puedan lavar las manos en cada esquina, uno podría decir, bueno, un poco exagerado, pero lo apruebo, porque está demostrado que el lavado de manos tiene un alto impacto en disminuir la transmisibilidad del coronavirus. Lo mismo si hiciera un emprendimiento de fábricas de barbijos, optimizando el poder filtrante de estos, o como barrera protectora, haciéndolo de doble o triple capa, investigando como se ha hecho, por ejemplo, en la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, cómo hacer u optimizar la confección de barbijos caseros para que cumplan la real función de disminuir la transmisibilidad del virus, también estaría de acuerdo, porque esto permitiría mejorarlo, así como la Organización Mundial de la Salud claramente sigue manteniendo de que el uso de los barbijos profesionales, como el N95, que se llama así porque tiene una efectividad del 95%, o si usamos la clasificación europea, serían aquellos con factor 2 de protección o factor 3 de protección, que tiene un 98%, plantea la OMS que tienen que usar, igual que los barbijos quirúrgicos, de uso para los profesionales del área de la salud. Ahora, está demostrado, como lo ha hecho el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y otros organismos, que también el uso de estas barreras físicas, no tan complicadas, pero que sí ayudan a contener
la secreción de las mucosidades respiratorias donde está presente el virus, que ayudan a minimizar la transmisibilidad. Y en este es que hemos sostenido desde un principio la importancia del uso de estos, que también sería algo bueno que se hiciera un desarrollo para la producción masiva de estos barbijos a un bajo costo y que pudiera tener alcance toda la población con este fin solidario y de proteger al otro, no tanto hacia uno mismo, porque no cumplen las normas de estándar que se exigen para los barbijos de uso sanitario. Pero hoy por hoy Ahora, nadie le pone el el café uso, barato en eso, ¿no? Porque hoy en la farmacia te venden un barbijo 80 pesos y es friselina de una tela que cuando le rociás un aerosol traspasa todo. Entonces, no solamente. por eso mismo sería importante a lo mejor invertir en la producción, que esto abarataría costos y estuvieran accesibles en un kiosco en cualquier lugar con una garantía de un proceso que ha estado evaluado y que ha sido útil para aplicarlo. De todos modos, tener en cuenta que estos barbijos sociales o tapabocas, la función que tiene es contener la secreción que sale del paciente potencialmente o la persona potencialmente enferma, ya que hay un alto porcentaje, pues, cercano al 60%, de personas que van a estar asintomáticas. Algunas de ellas van a tener la enfermedad y nunca van a presentar un síntoma o va a ser muy banal, como un leve dolor de cabeza o un poquito de dolor de garganta y fiebre no detectada, aunque sea un proceso subfebril de 37, 37 y medio. Y muchas van a tener un cuadro presintomático, es decir, que no van a tener síntomas hasta que unos días después empieza con la fiebre, el dolor de garganta, el cuadro típico de infección, pero en todo este proceso asintomático, presintomático, está contaminando, contagiando a quienes los rodean. Por eso el uso permanente ante este desconocimiento de estas barreras protectoras sociales tiene un alto impacto porque ayudan a contener estas microgotas que salen cuando alguien habla, tose o estornuda, que pueden estar impactando sobre la mucosa de una persona sana. Y esto es lo que tenemos que entender. Ahora, lo que me has dicho del uso de las cabinas o túneles desinfectantes no tienen ningún fundamento científico. Por todo lo que hemos hablado, el riesgo de transmisibilidad está en las secreciones respiratorias. O sea que yo lo bañe a una persona con un desinfectante no va a tener absolutamente ningún impacto sobre la transmisibilidad y la evolución del coronavirus. Es decir, ese es el primer fundamento. Eso más allá de lo que se utilice, el hecho de rociar a una persona con algo que podría ser de utilidad no tiene impacto sobre la enfermedad. Sí lavarse las manos, porque aquellas son las que pueden contactar sobre la cara, o hacer una correcta desinfección de las superficies o aquellos lugares donde hay una alta carga de estas secreciones, un lugar donde uno está hablando un tiempo, donde puede estar cayendo estas secreciones, aquellos que no usan barbijo, y que después alguien inadvertidamente pone las manos sobre estas superficies, que por ejemplo si es un metal puede perdurar el virus hasta 2 o 3 días, en un vidrio también, en plásticos hasta 3 días. Entonces, ahí sí, con esta alta carga hay que desinfectar las superficies. Ahora, no hay evidencia de que la carga que pueda haber, que es insignificante, sobre una vestimenta o sobre un calzado, sean verdaderos transmisores de la infección. O sea que, punto uno, no hay ninguna evidencia científica o publicación que diga que este tipo de procedimiento sirve para algo. Punto uno, le pongan lo que le pongan. Segundo, que aparte de ello, están utilizando sustancias químicas no autorizadas oficialmente por ningún organismo a nivel mundial para ser aplicadas sobre las personas. Es decir, que son productos habilitados y autorizados por los organismos sanitarios para desinfección de objetos o elementos, como por ejemplo superficies de áreas médicas, instrumental quirúrgico, desinfección, por ejemplo, de frutas y verduras para hacer la desinfección con algunos de ellos, no todos son iguales. Por ejemplo, algunos, como el ácido hipocloroso, se puede utilizar a determinadas concentraciones para desinfectar frutas y verduras previos al proceso de producción. También se utiliza para la potabilización del agua, pero no están indicados ni el agua oxigenada, está autorizado para aplicar sobre el cuerpo de las personas en forma de rociado,
sino para el tratamiento puntual y localizado de una herida, por ejemplo, un proceso quirúrgico con los elementos y precauciones donde controlo el tiempo y la dosis donde lo voy a aplicar. Y ni hablar de los derivados del amonio cuaternario, sean los Eso le quería iniciales preguntar. o los de quinta generación, que no tienen absolutamente ninguna indicación para ser aplicados sobre las personas. Es más, sus hojas de seguridad, sus fichas de seguridad, claramente alertan y previenen que son sustancias irritantes para la piel, los ojos y las vías respiratorias. Es decir, hay sí documentación que claramente lo expresa en su hoja de seguridad de que no tienen que ser aplicados sobre las personas y que aquellos que lo manipulan, más allá de ser profesionales, habilitados y entrenados para el manejo de estas sustancias químicas y de lo que es riesgo biológico, tienen que utilizar los elementos de seguridad de acuerdo al riesgo, es decir, tienen que llevar guantes de protección para exposición a sustancias irritantes corrosivas, protección de la piel con trajes que eviten este tipo de exposiciones y gafas o máscaras que protejan sus áreas a nivel ocular y respiratorio. Ahora, si tiene todas esas indicaciones, ¿con qué fundamento hago transitar a un ciudadano de distintas edades por un túnel cerrado donde no hay ventilación, donde las hojas de seguridad claramente dice que tiene que ser un lugar ventilado cuando se van a aplicar? Es decir, lo estoy introduciendo a un espacio confinado, que lo conocemos lo que es en el área por definición de higiene y seguridad, porque un túnel es un espacio confinado, donde estoy aplicando una lluvia o una nube de sustancias que no controlo dónde van a alcanzar, es decir, que van a impactar sobre los ojos, van a impactar sobre la respiración, donde puede producir, y ya hay descriptos casos de broncoespasmo y hasta pueden hacer fenómenos de edema de glotis, aquellos que son sensibles a algunos de estos preparados, como por ejemplo la presencia de cloro, como puede ser estos peróxidos de cloro, o como pueden ser otras sustancias como por ejemplo los derivados del amonio cuaternario de cualquier generación. Entonces, tenemos algo que no tiene un impacto en cuanto a la transmisibilidad del coronavirus, porque, como habíamos dicho, lo que impacta es aquello que contenga las secreciones respiratorias o aquello que lo lleva, que son el lavado de higiene de manos, y que por el otro lado estamos aplicando sustancias que no tienen indicación para el control del coronavirus y que sí tienen absolutas y plenas contraindicaciones para ser aplicado sobre áreas de riesgo como son ojos y vías respiratorias, más allá de piel. Es decir, que esto lo podemos establecer como algo que es de alto riesgo, y así lo han definido las organizaciones científicas, no solo nacionales, sino internacionales, como el Centro de Toxicología de la Universidad Católica de Chile, el Centro de Toxicología de Montevideo, centros de toxicología de Latinoamérica, el Ministerio de Salud de México y de otros países, que claramente se han expresado contraindicando el uso de estos túneles por lo que hemos mencionado, por el alto riesgo para la salud y la baja eficiencia o la no demostrada utilidad para contener la transmisibilidad del coronavirus. No es que se le ocurrió a usted decir, no, no lo usen. No, esto tiene todo un estudio. Esto hay gente que tiene muchos años de Esto lo que yo experiencia. hago es transmitir lo que dice la evidencia Claro, científica. eso No, está a clarísimo. mí no se me ocurre ni, Seguro. ni, ni es que sea una cuestión que haya aparecido de la nada. Esto es Seguro, lo que seguro. está diciendo la documentación. Esto es lo que nos ha llevado esta pandemia con un virus pandémico. ¿Qué significa virus pandémico? Que es un virus nuevo, es decir, que la comunidad mundial no tiene anticuerpos contra este virus. Segundo, que tiene una alta transmisibilidad. El RO, que es la capacidad de transmisibilidad que tiene, es por arriba de 2. Esto es que hace que se multiplique tan rápidamente y que esté llevando adelante todo lo que está sucediendo hoy en el mundo y que es lo que queda todavía por transitar a Argentina. Esto que estamos viviendo no es nada más que un periodo de preparación y de gracia que nos ha dado las medidas que se han implementado a nivel nacional de grandes costos social y económico, pero que en definitiva lo que está haciendo es darnos tiempo para que podamos prepararnos y estar listos y en condiciones para poder dar la mejor batalla a estos pacientes que pueden estar padeciendo la enfermedad en los próximos 20 o 30 días.
Wow. Volviendo al tema de las cápsulas estas famosas que estamos viendo, las cámaras estas famosas, ni hablar de hacer pasar a una persona que tiene alguna, que son asintomáticos, como comentaba usted, o que tiene alguna alergia o que sufriera algo. Eso la verdad que es atípico, que lo hagan Sin pasar por duda, ahí. hemos tenido ya consultas en los centros de intoxicaciones de personas que tienen reactividad al cloro, por Claro. ejemplo, que tienen contraindicación de estar expuestas, lo han advertido y así todo le han exigido que tienen que pasar por ahí y han hecho estas respuestas alérgicas que vemos que ya son las consecuencias que se van a ir generando. Porque aparte esto, que como de que no es un hecho aislado, sino que esto, cada vez que uno va a entrar a una actividad, le exigen pasar por estos artefactos A eso voy. eh, y que esto se va a ir repitiendo en el tiempo y va a generar, sin lugar a dudas, este tipo de complicaciones, en donde no hay ningún reparo que los proteja a aquellos que lo están utilizando. Es decir, que no están habilitados por ningún organismo público sanitario, A entiéndase eso, Ministerios de Salud, ANMAT, INTI, ni tampoco hay ningún reparo científico que digan que podrían llegar a ser de utilidad. O sea, es un mero eh, uso porque a alguien, porque lo vio que lo hacían en otros países, lo han ido implementando, pero que no tiene absolutamente ningún fundamento en cuanto a lo científico o en cuanto a lo práctico y que sin lugar a dudas va a traer sus su consecuencias. trascendencia en lo jurídico. Valor agregado que hoy la realidad es que no está por decreto en ningún departamento o resolución o como le quieran llamar, pero lo van a empezar a colocar porque ya tenemos en 2 departamentos estas cámaras, pero la gente va a tener que pasar porque alguien va a levantar la mano para que esto se autorice en alguna cámara legislativa o llámese en algunos lugares que estén los concejales. Esto, el que lo está poniendo realmente me parece que desde el punto de vista de lo que nosotros venimos manejando, que es la parte legislativa, alguien le está asesorando o mal o bien, o alguien está, como decíamos recién, alguien está vendiendo pañuelos porque hay O no se ha enfermedad. buscado el asesoramiento científico para ver que lo avale o que tenga el fundamento. Generalmente esto después, cuando este tipo de, de usos no tienen el fundamento o el aval que lo sostenga, y bueno, pues, termina repercutiendo en la justicia, que en Seguro. definitiva es la que va a decidir, en donde acá no solamente tiene un impacto civil en cuanto al daño, sino también tiene un impacto penal, porque tiene que ver con la salud, y eso ya pasa a ser un delito. Seguro, seguro. Puntualmente, para no quitarle mucho más tiempo, Doc, agradecido eternamente siempre para con la comisión fundadora, siempre usted es una persona bastante ameno en todo lo que hacemos. Le quería pedir que le dejáramos un mensaje a los profesionales de higiene y seguridad. Usted ha sido docente, es docente y se relaciona mucho con los profesionales de higiene y seguridad. Entendemos que hoy se imposibilita un montón acceder a hablar con usted. Tenemos la posibilidad algunos de ser más amigos en este aspecto, pero hay No, muchos profesionales. frecuentemente soy consultado en estos días, me han consultado mucho ex estudiantes, tanto del área de grado como de posgrado, porque también Eso es estamos excelente. en la carrera de posgrado en la Universidad Tecnológica, en la carrera de especialización en higiene y seguridad, no Odontólogos, solamente acá de la provincia, sino de otros ámbitos. Pero un poco tener en cuenta qué debemos hacer. Mucho ha sido por el uso de estos túneles, en donde genera esta situación mágica que lamentablemente llevan a que se pierda el punto de vista en las medidas y acciones que hay que llevar adelante, porque generan una falsa sensación de seguridad, llevando a que el operario no cumpla las medidas realmente demostradas y eficientes universalmente para disminuir la transmisibilidad del coronavirus. Que estas medidas son el distanciamiento de más de 1 metro, tratar siempre de respetar. Por ejemplo, esta mañana charlábamos con un también un ex estudiante egresado, hoy profesional de la higiene y seguridad, de por ejemplo a la hora de la comida, hay que cambiar hábitos, tenemos que reestructurarnos, estamos ante una situación excepcional como fue en el 9/11 de las Torres Gemelas y cambió todo a nivel mundial en cuanto a las medidas de seguridad, del transporte, traslado y demás.
Hoy estamos ante un hito histórico, que esto no es por esta semana, ni por el invierno. Esto va a tener una trascendencia que va a llevar largo tiempo, que puede ir de 1 hasta 2 años, dependiendo de la suerte que se tenga o no con el avance en una vacuna y su utilidad. Por lo tanto, tenemos que implementar actividades que tienen que ver en cuanto a la seguridad y la protección de la transmisibilidad, que tiene un impacto sobre la salud del trabajador, pero también tiene un impacto en cuanto a lo económico de la empresa, porque si yo tengo un trabajador que me infecta al resto de sus compañeros, todo ese turno de trabajo va a caer teniendo un impacto trascendente en lo que hace a las actividades laborales. Por eso esto tiene una trascendencia no solamente sanitaria, sino económica, laboral. Entonces tenemos que extremar estas medidas y salir de esta visión unidireccional y ver cómo nos adaptamos. Como, por ejemplo, lo llevaron bien y un poco cuando nos consultaron algunos canales de televisión, que lo vienen haciendo perfectamente, en donde tienen equipos que trabajan 2 semanas en el estudio y otro equipo que trabaja 2 semanas en la casa, que son equipos estancos y que esto garantizamos de que no haya circulación del virus, porque cada uno está en su casa y si alguien se infecta, no va a afectar al resto de sus compañeros que van a poder ir haciendo este recambio. Esto se trajo y no es ya desde Europa y Asia, donde aquellos equipos médicos que no están de guardia permanente también hacen turnos de 14 días en grupos estancos para tratar de aislar y que esto no esté todos afectados. Por lo tanto, tratar de, a la hora de comer, por ejemplo, en un turno, que tienen que ser en distintos momentos para que haya la menor cantidad de gente posible, que si es posible pueden estar de espalda con espalda, a 1,5 metros de distancia. Podemos marcar este distanciamiento cuando ingresan y salen. Cuando esto no es posible, lo podemos hacer a través de barreras físicas, es decir, el uso de un barbijo social que sea efectivo, lo ideal que sea de doble o triple capa para que sea mucho más efectivo, que no tenga fugas hacia los costados, que se puede reforzar con una pantalla o una máscara facial para tener una mayor seguridad y protección, para que no se contagien entre sí los distintos trabajadores u operarios. Esto ya lo vienen haciendo en distintos lugares desde hace varias semanas, como por ejemplo en la cooperativa farmacéutica, donde tienen que, por su forma de trabajo, estar codo a codo, pero que han implementado estas estrategias para disminuir el riesgo de transmisibilidad del virus, como también las medidas de desinfección del lugar de trabajo, tanto al ingreso, que tiene que ver con cuando uno entra, exigir el lavado de manos. Sabemos que el lavado de manos es insustituible, que el alcohol en gel lo reemplaza transitoriamente, pero nunca sustituye al lavado de manos, es decir, poner exigencias que cuando ingresan tienen que ingresar con su máscara social, o su barbijo social, o su tapaboca, el lavado de manos en forma inmediata, utilizar ropa de mangas largas, que la ropa de calle queda guardada y se ponga la ropa de trabajo, y que cuando va a salir, después de sacarse la ropa de trabajo, va a hacer el lavado de manos, se va a poner la ropa de calle y va a salir al exterior. Es decir, mantener las normas de higiene, distancia, higiene y desinfección. Todas aquellas zonas de contacto permanente como barandas o barandillas, mostradores, escritorios, el teclado de la computadora que uno lo puede envolver con papel film para protegerlo y que sea más fácil desinfectarlo con el hipoclorito de sodio, la lavandina al 0,05-0,1%, que es la dosis demostradamente útil para inactivar al coronavirus en 5 minutos. No pasando 30 segundos por una cabina. Demora 5 minutos si yo pongo la lavandina sobre una superficie en descontaminarlo. O sea, para entender otro hecho más de que por qué no sirve pasar mágicamente por estos túneles. Porque necesita un tiempo y una dosis útil. Acá sí tengo que poner la lavandina, limpiar y aplicar y dejar 5 minutos que seque sola porque es el tiempo que necesita para inactivar al virus. Bien. Esto va a disminuir el riesgo tomando estos hábitos que tienen que irse adaptando y saber que tienen todavía un largo camino por delante. Estamos hablando de meses que pueden superar el año. Y por el otro, tratar de también los regímenes de trabajo, también adaptarlos con estos equipos
que tienen que ser estancos y que permitan que si hay alguien que hizo un evento infeccioso y lo tengo que aislar, y tratar de ubicar a aquellos que tuvieron contacto estrecho para también aislarlo, no impacta al resto de la actividad laboral y productiva de la empresa. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si alguien se infectó y utilizaba todos estos elementos, el riesgo de que contagie a alguien es bajo. Que si yo los voy a tener bajo control, va a ser un pedacito de ese grupo que estuvo en contacto estrecho, que estuvieron trabajando en la misma oficina o en la misma línea de trabajo, pero tengo el resto del grupo y los distintos equipos aislados que pueden seguir reemplazando y cubriendo esto por el tiempo de cuarentena de 14 días. Esto es lo que tenemos que hacer y es un poco el consejo que podemos dar. Dejar de pensar en cuestiones mágicas, como estos túneles o estas cuestiones de que nos han dicho que la vacuna va a estar en agosto. Estos son intereses económicos, financieros, porque esto genera que suban las acciones en todas estas empresas. Entonces tenemos que estar atentos a trabajar con la realidad. Bien. El día que haya una vacuna va a ser cuando veamos que está aprobada y autorizada por los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Cuando nos ponemos la vacuna antigripal de esta temporada, y que es el otro consejo que tenemos que tener, que el que no se ha vacunado hasta la fecha con la vacuna antigripal se tiene que vacunar, no es de utilidad para el coronavirus, pero estoy sacando un enemigo más de esta batalla, porque muchos están infectados por gripe y pueden reinfectarse con coronavirus. Entonces es preferible batallar con un solo virus y no con dos al mismo tiempo, porque aumenta el riesgo de complicaciones. Valor agregado ahora, que ahora viene el frío, valor agregado que ahora viene la parte exactamente. de que vamos a tener monóxido de carbono en la casa, vamos a estar más encerrados. Más tiempo encerrado, y esto va a ser por lo que le decía, que en un mes más vamos a tener el impacto de lo que estamos viendo en otros países, del aumento de casos de infección. Recordemos que esto, lo único que ayuda es que esta multiplicación se haga más lentamente, pero que esta piedra viene bajando de la montaña, más lentamente. Nos está dando tiempo que nos preparemos para que estemos en las mejores condiciones, que nos entrenemos en las medidas de higiene, distanciamiento y desinfección de superficies, nos preparemos a tener hábitos y costumbres para ir armando estos equipos de trabajo, pero que esto es una realidad que se viene y que esto tenemos que saber que va a ser así. Uno desearía que no fuera, pero es así en todo el mundo. Y en aquellos que han cumplido estas normas en la forma más estricta posible, como Japón, como otros países asiáticos, al ir levantando un poco estas barreras, hoy están volviendo a tener mayor cantidad de casos. Porque la única forma que salgamos de esta pandemia es de dos maneras. Uno, generando anticuerpos a través de la infección, es decir, enfermándose por coronavirus, o la otra, adquiriendo esos anticuerpos a través de una vacunación que en forma controlada nos inoculan el virus y que hace que nuestro cuerpo pueda reaccionar generando anticuerpos. Por lo tanto, mientras no haya vacuna, lo único que va a contener esta pandemia es la infección. Por eso se habla de 1 a 2 años, que es el tiempo estimado en que la población va a lograr una tasa de contagio que permita que no haya más transmisibilidad de este virus, porque vamos a estar inmunizados, sin saber si esta inmunidad es permanente o transitoria, que es lo otro que no podemos saber porque llevamos un poco más de 100 días. Entonces, hay mucho por aprender, saber que lo que nos puede proteger es esto que hablamos. Distancia social o barreras físicas que contengan la liberación de las secreciones que están cargando al virus y que contagian, mantener una buena higiene y desinfección de manos con agua y jabón, o en su defecto, en forma transitoria con alcohol al 70%, y mantener una correcta desinfección de aquellas áreas que están de mayor contacto, donde estadísticamente hay una probabilidad de mayor contaminación. No así las ropas, no así otros elementos que no están presentes. Sí la suela del zapato, pero no la parte de arriba del zapato, porque puede haber pisado alguna expectoración de alguien que salivó en la calle, que es otro que tenemos que corregir, y llamar la atención de aquel que saliva, pero si va con el barbijo no lo va a poder hacer, así que también va a frenarlo, y que esto es importante tenerlo en cuenta. Ver que estas acciones, sin duda, son lo que nos van a garantizar. Y en la parte laboral, empezar a diagramar estos sistemas
de equipos que vayan sin contacto entre sí, haciendo las actividades para disminuirlo. Como en una batalla, si yo pongo a todo el batallón en una trinchera, con una sola bomba perdí esa batalla. Ahora, si yo pongo grupos o pelotones en distintas trincheras y en distintos momentos, puedo ir perdiendo parte del equipo que cae enfermo hasta que se recupera, pero tengo el resto de mi batallón en condiciones de seguir trabajando y llevando adelante. Esta es la estrategia que tengo que llevar y tener en cuenta en lo laboral, que hace tener una posibilidad de poder mantener la labor y mantener funcionando las empresas y los lugares donde, donde vamos trabajando para que pueda funcionar adecuadamente. Está clarísimo, clarísimo como el agua, doctor. Sé que también ha estado con la posibilidad de, usted está con la posibilidad de enfermarse, porque usted sale mucho, usted atiende muchas personas, está en contacto con gente que a lo mejor en la provincia... Hemos estado en situaciones de riesgo, hemos tenido que ser controlados y que estos son situaciones que hay y las vamos cumpliendo y que cumplimos las normas en las mejores condiciones, pero ya vemos que hay un alto porcentaje de profesionales de salud que ya han estado contaminados y teniendo la enfermedad, y hay también hay parte del equipo de salud que han fallecido en nuestro país. Entonces, saber que esto es una realidad y que tenemos que estar en las mejores condiciones posibles y trabajando de la mejor manera para poder llevar adelante esta pandemia que nos ha tocado en la historia de transitar. A cumplir protocolos y a cumplir normativas de higiene y seguridad. Agradecido por el tiempo. Y activar la cabeza. Tenemos que configurar. Había un economista que decía que aquellos que puedan comprender el futuro es aprender y desaprender, para aprender las nuevas cosas que van exigiendo los conocimientos y lo que va exigiendo los nuevos cambios que hay. Entonces, estos esquemas que dice, pero toda la vida se hizo así, lo vamos a seguir haciendo, vamos destinados al fracaso. Tenemos que adaptarnos, aprender, asesorarnos, leer, ver cuál es lo más práctico para que podamos obtener el mejor resultado posible, porque aquellos que se adapten al cambio son los que se van a sobrevivir. Y que esta es la principal medida. Vamos a tener que empezar a implementar todo lo que hacía Darwin, ¿no? Que de hecho en Mendoza se contagia de Chaga, ¿no? Qué loco la realidad del mundo, ¿no? Y por eso ni Darwin zafa de las enfermedades infecciosas, en este caso zoonóticas, pero saber que nos tenemos que adaptar para poder seguir avanzando y sobrevivir en los cambios que vamos a ir teniendo, que no solamente es esto, tiene que ver con lo climático, con el tema de temperatura, falta de agua y demás, que son elementos que nos tienen que activar nuestro intelecto para ver cómo lo vamos resolviendo, como lo hicieron quienes nos antecedieron en otras circunstancias y se fueron adaptando. Eso permitió que podamos estar viviendo en un desierto de una forma adecuada, porque nuestros antepasados supieron aprender y adaptarse a los cambios y las realidades. Nosotros tenemos que hacerlo con lo que hoy nos toca. Valor agregado que vivimos en una provincia que tiembla, que tiene movimientos telúricos como el de anoche, y la gente está toda golpada en su casa, y es una realidad que mínimo tienen que aprender a tener los primeros auxilios, o al menos saberlo. Así que lo sigan. La mochila de supervivencia, que es fundamental, la luz de emergencia y la radio para estar comunicados qué está pasando si se corta la luz. Seguro. Lo vamos a volver a molestar más que seguro, Doc. Un gusto. Siempre lo hago. Agradecido por su tiempo. Sé que ahora le va a ser más fácil estudiar desde su ámbito, que va a estar en su casa, va a estar más preparándose y no va a estar viajando. Así que voy a estar más tranquilo, que se va a estar cuidando acá en la provincia. Le dejo un abrazo a la distancia, cariño, en serio. Muchas gracias por el tiempo. Igualmente para usted, para todos, y bueno, como siempre a disposición. Gracias, Doc. Que ande bien. Saludos. Chau, chau. Saludos.